Buenas tardes. Nos encontramos nuevamente para desarrollar en esta oportunidad la unidad número 4. Vamos a ver en esta oportunidad los elementos del Estado y debemos decir que la estructura del Estado tiene elementos que son esenciales y elementos modales. Los elementos esenciales determinan la existencia del Estado y los elementos modales condicionan o caracterizan esa existencia. Ahora, como elementos esenciales de la estructura del Estado, es decir, deben estar presentes para que hablemos de la presencia de Estado, el territorio, la población, el poder y el derecho. Y los elementos modales son la soberanía y el imperio de la ley. Yendo específicamente al territorio, empezando a desarrollar los elementos, tenemos que el territorio es el espacio o porción geográfica en la que se realiza la actividad estatal. Comprende el suelo con todos sus accidentes estructurales, el subsuelo y el espacio aéreo. Ahora, las determinantes geográficas, digamos, del suelo, del territorio, perdón, las características geofísicas, condicionan de alguna manera la vida estatal. Por ejemplo, primero porque determinan su campo de acción, el campo de acción del Estado en el espacio, el ámbito de vigencia del ordenamiento jurídico, o bien terminan por establecer cuál es lo que se conoce físicamente como país. Ahora, respecto de la situación jurídica del territorio, se han esbozado distintas doctrinas al respecto, es decir, hay distintas doctrinas que procuran situar jurídicamente al territorio respecto del poder. Algunas de ellas que mencionamos acá es la doctrina de la propiedad o dominio, de la soberanía territorial o imperium, del dominio eminente, del ámbito de validez del orden público, del orden jurídico. Y así, por ejemplo, tenemos de la doctrina de la propiedad o dominio, sostiene que el poder tiene sobre el territorio un derecho real de dominio, es decir, la propiedad del mismo. En contraposición, por ejemplo, la doctrina de la soberanía territorial o imperium sostiene que la relación del poder con el territorio no es en ningún caso de dominio, sino de imperium, y se ejerce no directamente sobre el territorio, sino sobre los habitantes. Otro de los elementos estructurales del Estado es la población. Se puede decir que la población es la totalidad de individuos que habitan el territorio de un Estado. La población presenta dos aspectos, un aspecto demográfico o cuantitativo que está relacionado al número y densidad de población, y el demológico o cualitativo, vinculado a la raza, la herencia y la selección. En el aspecto demográfico o cuantitativo, la cuestión vinculada al número o volumen de la población comprende dos interrogantes. El primero de ellos sobre el mínimo indispensable para constituir una forma política o Estado. Es decir, ¿existe un número mínimo para constituir una forma política o Estado, para que exista Estado? Y el segundo es sobre si existe o no una relación de proporcionalidad entre la extensión del territorio y el volumen de la población. Es decir, si debe haber un determinado número de pobladores, de habitantes, en un determinado territorio. Y el aspecto cualitativo, el problema se centra en la cuestión de la raza como factor que podría influir en tres cuestiones. En la heterogeneidad u homogeneidad de la población, es decir, por ejemplo, sus rasgos físicos, en los caracteres morales o intelectuales, en los hábitos y costumbres sociales y políticos, gravitando directamente en la organización política.
Bien, otro de los elementos del Estado es el poder. Podemos decir que el poder es un fenómeno social producto de la interacción humana. Consiste en la relación de subordinación en que se colocan recíprocamente los seres humanos. Esa relación requiere la presencia de dos términos, mando y obediencia. El tema del poder nos lleva a hablar del poder político. El poder político se diferencia de cualquier otro poder por la esfera de su actividad, por su modo de influir en la conducta humana, los instrumentos que controla y los propósitos que lo orientan. Podemos decir que el poder político se manifiesta como representación o creencia de un ordenamiento estimado justo y se exterioriza en la sanción. Respecto al poder se han dado distintas definiciones que pueden agruparse de distintas maneras, digamos. Algunos han esbozado el poder o definido al poder teniendo en cuenta una relación de mando y obediencia, otros como una voluntad, otros como energía, como fuerza, como potencia. Por ejemplo, quienes han definido al poder como relación de mando y obediencia entienden que el poder no es más que el privilegio de hacerse obedecer, o también la probabilidad de ser obedecido, o entienden que el poder reposa sobre la obediencia. Van a ver en todas estas definiciones siempre la presencia de mando-obediencia. Quienes han definido a el poder como voluntad, por ejemplo, Jelinek dice que es una voluntad de ordenación y ejecución caracterizada como dominante. El tema de justificación del poder. Se puede decir que es un problema, es decir, el problema de la justificación del poder implica el estudio de por qué manda el que manda y por qué obedece el que obedece, para poder determinar por qué los seres humanos deben dedicar una parte de su actividad y sujetar su conducta a la acción del poder en el Estado. Y este tema está en conexión con otro problema, digamos, que se encuentran vinculados con la finalidad de la organización política y la legitimidad de la autoridad como encarnación del poder en el Estado. Y ahí es donde surgen las doctrinas que podemos identificarlas como actuales y las tradicionales. Dentro de estas doctrinas actuales están aquellas que intentan justificar al poder por su función, otras por el derecho y otras por la obediencia. Quienes intentan justificar el poder por su función entienden que el poder solo puede justificarse en términos de lo que trate de hacer. Se justifica por cuanto asegura, con el menor sacrificio posible, la máxima satisfacción de las necesidades humanas. Quienes justifican el poder por el derecho señalan que todo poder vive de su justificación y que la misma no puede fundarse en su función de organizar la cooperación social territorial. El Estado se justifica como organización necesaria para asegurar el derecho en una determinada etapa de su evolución, y el poder se justifica como instancia de decisión que realiza la certeza de sentido del derecho. Quienes intentan justificar el poder por la obediencia entienden que parten, o mejor dicho, parten de la premisa de que la obediencia constituye la esencia del poder. Ahora bien, dentro de las llamadas doctrinas tradicionales tenemos la doctrina religiosa que se basa en el supuesto de que todo poder proviene de Dios. La doctrina de la fuerza, esta doctrina concibe al poder como una relación de dominio de los fuertes sobre los débiles. Las doctrinas jurídicas tienen como base la consideración del Estado como producto del derecho, justificando el poder como institución derivada del derecho de familia, del derecho patrimonial y del derecho contractual. La doctrina
por último, perdón, psicológico-moral, estas doctrinas consideran que son determinantes psicológicos y morales los que hacen que el hombre viva en sociedad. Ahora, existen también las llamadas doctrinas negativas, que podemos identificarlas en dos grupos, digamos, el marxismo y el anarquismo. El marxismo sostiene que el Estado, en cuanto organización del poder, se extinguirá. Es decir, el marxismo sostiene que el Estado no representa a la sociedad, sino a la clase dominante y a los poseedores de los medios de producción, y sirve de instrumento al mantenimiento de la explotación de una clase por otra, lo que va a conllevar a la extinción del Estado. Y el anarquismo considera al Estado como una ficción que encubre la opresión por la fuerza de una minoría sobre una mayoría, cuya supresión liberará a la sociedad de la desigualdad y la injusticia. Otro elemento, la soberanía. La soberanía es un elemento modal de la estructura dinámica de la forma política moderna. Cualifica el poder y determina sus relaciones con el Estado y los restantes elementos de la estructura. La soberanía se encuentra relacionada con el imperio de la ley. Se deposita en el poder político a fin de que éste, mediante su actividad, asegure el imperio de la ley. El concepto de soberanía nace como consecuencia de la lucha de la realeza francesa con el imperio y el papado por un lado, por una parte, y con el feudalismo o la feudalidad por la otra. También, respecto a la soberanía, se han esbozado distintas definiciones. Por mencionar algunas, digamos, de Jelinek, por ejemplo, concibe a la soberanía como la capacidad de determinarse el Estado a sí mismo desde el punto de vista jurídico. O Rousseau, que entiende como el ejercicio de la voluntad general. En torno al tema el Estado y el derecho, podemos decir que el derecho, como sistema de reglas sociales que ordena la conducta humana, es un producto social que representa y realiza un orden social deseable. En su relación general con el Estado, el derecho es un elemento esencial de la forma política moderna, a tal punto que no hay Estado sin derecho. En su relación con los elementos de la estructura, con los demás elementos de la estructura del Estado, por ejemplo, respecto de la población, fija la esfera individual excluida de la acción del poder. Respecto al territorio, lo determina jurídicamente en su relación con la población y el poder. O bien, por ejemplo, en su relación con el poder, su función consiste en determinarlo como poder jurídico. El derecho es un elemento esencial del Estado como forma política moderna. También hablamos de la vinculación del poder y el derecho. La relación entre poder y derecho no es de identidad ni de oposición, sino de recíproca correlación. El poder formula y sanciona el derecho, y el derecho lo justifica y legitima, incluso confiriendo poder. Las relaciones entre el poder y el derecho, en torno a este tema se puede decir que tanto el derecho como el poder proviene de la actividad política. Ambos, el poder y el derecho, son elementos esenciales del Estado. Se encuentran dialécticamente relacionados por su función recíproca y no toda la actividad política se realiza dentro del orden vigente. En relación a Estado de Derecho, por último, hay que decir que se puede decir que se llama Estado de Derecho a la forma política modalmente determinada por el principio del imperio de la ley. Ahora bien, para que exista Estado de Derecho, es necesario que se cumplan algunas condiciones que podemos distinguirla entre formales y sustanciales. Son condiciones formales de un Estado de Derecho: la existencia de una Constitución,
declaración de derechos, división de poderes, saben, ejecutivo, legislativo y judicial, y la actividad estatal fundada en leyes y reglamentos. Y las condicionantes o condiciones sustanciales de un Estado de derecho es el imperio de la ley y la democracia. Y ahora sí, entonces, damos por finalizada esta unidad número 4, reiterando que deben recurrir a la bibliografía que recomienda la cátedra, y nos volvemos a encontrar entonces en la próxima unidad. Hasta luego.